¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de formación ética con relación al tema el relativismo moral y el objetivismo. Recordemos que es una continuación del contenido anterior en referencia a la ética y a la moral. Estaremos analizando el concepto, nociones básicas del relativismo moral, algunos ejemplos, algunas características y la diferenciación entre el término objetivismo. De esta manera estaremos ya analizando el término, el relativismo moral, que considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto personal. ¿Qué significa esto? Que cada persona, según esta teoría, cada persona tiene una verdad de acuerdo cómo pueda percibir o de acuerdo cómo pueda ver las cosas. O sea, esta interpretación es subjetiva, o sea, propiamente de la persona. Cada persona tiene una forma de ver esas circunstancias, esas situaciones, y esa es la verdad de aquella persona. Eso es lo que señala esta teoría. El relativismo sostiene que existen muchas verdades. Por eso estamos mencionando el relativismo, esta teoría, relativismo moral, sostiene que existen muchas personas y va a depender de cada individuo. Por ejemplo, si yo veo una circunstancia, una situación y yo comento, yo relato de esta manera de la cual esa persona pueda percibir, esa sería su verdad. Es lo que nos señala esta teoría del relativismo moral. O sea, cada persona tiene la forma de ver o las circunstancias de las cosas, y de acuerdo como él lo vea o como él crea conveniente, esa sería su verdad. Es lo que señala esta teoría. Estamos ante la teoría del relativismo moral. Y siguiendo con esta interpretación o con este análisis del relativismo moral, refiere que si la persona que las defienden les parece verdadera, se lo podría considerar así. Entonces estamos ante un peligro, ante una interpretación muy peligrosa, porque pretende que cada quien actúe según sus motivos, según sus conveniencias, según sus intereses o según sus pareceres, y niega cualquier jerarquía real de valores, porque estaríamos ante una falta de una verdad, porque puede comentar una situación de acuerdo, como habíamos mencionado, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus conveniencias, y de esta manera estaría desvirtuando una realidad que realmente había pasado. ¿Por qué? Porque de esta manera esta teoría sostiene que cada persona, de acuerdo a cómo ve o cómo cree, tiene su verdad. Entonces estamos ante una situación muy peligrosa. Y y sobre todo una característica fundamental del relativismo moral es que niega cualquier jerarquía real de valores, digo bien, de valores, sobre todo los valores morales, porque cada quien tendría su forma de ver las cosas, su forma de interpretar, y evidentemente va a sostener lo que a él o a ella le parece bien, sin tener en cuenta la realidad de las cosas tal cual como habían sucedido. Y siguiendo siempre con nuestra teoría, que es parte de nuestro contenido de ética y moral, estamos analizando el relativismo moral y tenemos un ejemplo a modo de ir ilustrando de qué manera sostiene esta teoría.
con el fundamento del relativismo moral, en un caso hipotético, si se le pregunta a un drogadicto, ¿por qué te drogas? Él podría responder de la siguiente manera: ¿y por qué no? Si esa es mi verdad, ese es mi gusto, este es mi parecer, esta es mi creencia, que estoy haciendo de buena manera o creo yo que es lo mejor que me puede pasar. Entonces, este sería el ejemplo de un relativismo moral. O podemos mencionar a una persona: ¿por qué fumas? Porque creo que es lo mejor y creo que me está haciendo bien. O ¿por qué te alcoholizas? ¿Por qué por qué eres un alcohólico? ¿Por qué estás borracho? Porque a mí me gusta, yo me siento bien así y es lo que yo creo que está bien. Esta es mi verdad. Entonces, estos ejemplos serían en cuanto a lo que sostiene el relativismo moral. Cualquier acto que esté realizando, sobre todo lo negativo, en caso de alcoholismo, en caso de drogadicción, en caso de tabaquismo, si se lo pregunta por qué lo hace, él podría responder, según esta teoría: ¿por qué no? Si a mí me gusta y yo sostengo que está bien. Entonces, estos serían algunos de los ejemplos si nos basamos en esta teoría. Y estamos hablando de un relativismo moral. Es una corriente. Entonces, si esta corriente, por llamarlo, perdura en los tiempos, es muy peligroso para ver las cosas reales, para ver las cosas tal cual como son. Es un peligro, ¿sí? Es un peligro. Y siguiendo con el análisis del ejemplo del relativismo moral, está siendo entendido como una concepción subjetiva o subjetivista del bien. O sea, ¿qué significa esto? Que cada persona, cada sujeto va a tener una interpretación distinta de cuál sería el bien, porque cada uno tendría su forma de ver o su conveniencia. El que fuma va a decir: yo veo de esta manera y creo que está bien. El alcohólico va a decir: yo creo que de esta manera se actúa y está bien. O sea, cada sujeto tendrá su verdad y su forma de ver la vida de acuerdo a sus intereses, y esa sería su verdad y esa sería para él el bien. Entonces, si perdura esta teoría del relativismo moral, la ética no tendría sentido y es un peligro, o sería imposible que hubiese entrado a conjugar o entrado a tallar el concepto de ética, porque habíamos visto que la ética es la reflexión de esas acciones morales, de esos comportamientos morales. Entonces, esa reflexión y ese modo de ver, si le damos atribución al subjetivismo moral, no tendría cabida la ética. Entonces, simplemente para ir redondeando, el relativismo moral, cada uno o cada quien tiene su verdad y no le importan las acciones ni los comportamientos de la sociedad. El que fuma, el que se droga, el que se alcoholiza, cada quien que lo hace puede decir: bueno, esta es mi verdad, creo que está bien. Y esto es un peligro para la ética, ¿sí? Porque la ética, recordemos que es la reflexión, es el deber de hacer qué es lo bueno y qué es lo malo. Son normas que imponen una conducta o la forma de cómo debería comportarse dentro de una sociedad. Entonces, si tiene cabida esta teoría del relativismo moral, no tiene por qué, no tendría la existencia de la ética, partiendo de esta teoría. Bueno, dejando un poco de lado el relativismo moral al cual nos referíamos, estuvimos observando que es muy subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, cada individuo tiene su comportamiento y esa sería su verdad. A diferencia, sería esta otra teoría, el objetivismo. Y vamos a analizar un poco el concepto del objetivismo. Sostiene que la verdad es independiente de las personas
y que existen algunos hechos objetivos en los que se han llegado a acuerdos universales. O sea, la palabra objetivo es independientemente a que la persona puede tener o no la verdad. Y es ya algo que está señalado por el universo, por los acuerdos universales, tal cual como son las cosas. Esa es la teoría del objetivismo. Y ahí tenemos una serie de ejemplos del objetivismo, como el derecho a la vida, el derecho a tener un trabajo, el derecho a la defensa del medio ambiente. Son reglas ya que están impuestas y que de cómo se debería dar estas características. Son derechos universales objetivos que no dependen de la verdad de cada uno. Por ejemplo, si vamos a hacer una comparación con el relativismo moral, para algunos dirían, no, para mí no tiene, algunas personas no tienen derecho a la vida. Sin embargo, con el objetivismo todos debemos respetar el derecho a la vida, no porque yo crea que tenga o no razón o que tenga o no que ser así, no, es una regla que se debe respetar. Todas las personas tienen derecho a la vida y nadie tiene la facultad de sacar. Es un derecho, es un objetivismo y también un derecho moral, un bien del respeto hacia la dignidad de la vida. Y vamos a seguir ilustrando nuestra teoría del objetivismo. Es tal cual como deberían ser las cosas que ya son reconocidas de acuerdos o de acuerdos internacionales, acuerdos universales. Y tenemos, como ya hemos mencionado también, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, o sea, el respeto que toda persona se merece. Por ejemplo, el derecho de tener a un trabajo, el derecho a poder recibir una educación, el derecho de poder recibir una asistencia de salud, de salubridad, el derecho a formar una familia. Estos son derechos de respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad. Estamos hablando de una libertad, no al libertinaje. Eso vamos a ir más adelante. Tenemos también un contenido, un capítulo que vamos a ir viendo pormenorizadamente y bien y detalladamente del derecho a la libertad, pero no al libertinaje, simplemente a modo de ir resaltando y haciendo esa diferenciación. El derecho a la justicia. Todos los habitantes de un país tienen derecho a poder defenderse, a poder acceder a los tribunales si se le acusa de algún hecho injusto, y están los administradores de la justicia que van a hacer justicia de acuerdo a las pruebas que puedan tener. Bueno, y el derecho a creer en un Dios, también todos estos son derechos o acuerdos universales que ya están en las leyes máximas y que no pueden ser cambiados de acuerdo a un parecer de una persona o de algún individuo. Entonces, en esta clase del día de hoy estuvimos analizando algunos pormenores de estas teorías. La teoría del relativismo moral, por eso hablamos de que es relativo, no es absoluto, es cada persona tiene su forma de ver. Esta teoría sostiene, esta teoría sostiene de la siguiente manera, que cada persona tiene su forma de ver las realidades y las circunstancias, y a quien cada uno sostenga, esa sería su verdad. Como vimos en los ejemplos, si se le preguntase a un a un alcohólico, digo bien, o un drogadicto, por qué se droga o por qué toma mucho alcohol, él podría responder, ¿y por qué no? ¿Cuál sería el problema? Según esta teoría del relativismo moral, porque esa sería su forma de ver la vida, esa sería su verdad. Sin embargo, para dar un poco la diferencia que existe con el objetivismo, es que son ya acuerdos internacionales que deberían ser respetados y
no se puede uno negarse a eso, a ello, como es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad de la persona, a la dignidad humana, el derecho a la libertad y, por qué no decirlo también, el derecho de creer en un Dios. Entonces, hasta aquí hemos concluido la clase del día de la fecha. Es la continuación del contenido anterior entre la ética y la moral, y estuvimos analizando los temas: el relativismo moral y el objetivismo.